Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 4. Gestión de personal. Volumen 3. 2. Invalidez permanente del trabajador o trabajadora. Producida la extinción de la incapacidad temporal con declaración de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador o trabajadora vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de 2 años a contar desde la fecha de notificación de la resolución por la que se declare la incapacidad permanente, o en su caso, durante el periodo que reste para la finalización de la relación de servicios de carácter temporal, si ésta fuera de duración inferior. En el caso de no haber finalizado el expediente de revisión por mejoría en el mencionado período de 2 años, la reserva se prolongará hasta la finalización de aquel. 3. Nombramiento del personal laboral como personal funcionario en prácticas o para la realización de períodos de prueba como personal laboral fijo en el ámbito de una administración pública. Se suspenderá el contrato del trabajador o trabajadora que, como consecuencia de la superación de un proceso selectivo, para el acceso como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo de cualquier administración pública, sea nombrado o nombrada personal funcionario en prácticas o deba realizar un período de prueba. En todo caso, una vez finalizado el curso selectivo o el período de prácticas, el personal laboral deberá reincorporarse a su puesto de trabajo hasta el nombramiento y la toma de posesión como personal funcionario de carrera en el correspondiente cuerpo o escala. Igualmente, si no superara el período de prueba como personal laboral fijo, el trabajador o trabajadora deberá reincorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo. 4. Suspensión provisional de empleo mientras dure esta medida cautelar. Esta suspensión del contrato de trabajo se producirá durante la tramitación de un procedimiento disciplinario en aquellos casos en los que se acuerde la adopción de dicha medida cautelar, con los efectos establecidos en este convenio. 5. Privación de libertad. La suspensión del contrato de trabajo tendrá lugar mientras no exista sentencia condenatoria firme incompatible con la prestación del servicio, incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provisional. 6. Reservistas voluntarios y voluntarias. Esta suspensión del contrato de trabajo se aplicará a los reservistas voluntarios y voluntarias que se encuentren en situación de activación para prestar servicios para las Fuerzas Armadas. Artículo 94. Suspensión del contrato de trabajo para el personal laboral fijo. Asimismo, y sin perjuicio de las causas establecidas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el personal laboral fijo tendrá derecho a la suspensión de su contrato de trabajo en los siguientes supuestos. 1. Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en programas de cooperación internacional. 2. Nombramiento como alto cargo del personal laboral fijo por el Gobierno de la Nación o por los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, o de las corporaciones locales. 3. Nombramiento como personal eventual del personal laboral fijo para ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político, de acuerdo con la regulación que de esta figura lleva a cabo el Estatuto Básico del Empleado Público. En los supuestos contemplados en los apartados anteriores, el trabajador o trabajadora deberá solicitar su reincorporación a la Administración en el plazo de 1 mes desde la finalización de la situación que dio origen a la suspensión del contrato de trabajo. La reincorporación se realizará a un puesto de trabajo de su mismo grupo, familia profesional y o especialidad,
en el mismo departamento u organismo y en la localidad de su puesto de origen. Hasta que se haga efectiva su incorporación a un puesto de trabajo, mantendrá la situación de suspensión regulada en este artículo. No obstante, los efectos económicos serán los derivados de la incorporación efectiva al puesto de trabajo asignado. Si el trabajador o trabajadora fijos no solicitaran la reincorporación a la Administración, se procederá de oficio a declararles en excedencia voluntaria, por interés particular, con un periodo mínimo de permanencia de 2 años. Artículo 95. Modalidades de excedencia. 1. Excedencia voluntaria por interés particular. Podrá solicitarse por el personal laboral fijo la excedencia voluntaria por interés particular con, al menos, 1 año de antigüedad continuada e inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, siempre que sea en la Administración General del Estado en el ámbito del presente convenio. La solicitud deberá realizarse con una antelación mínima de 1 mes a la fecha del inicio del disfrute de la excedencia, y el acuerdo adoptado por la Administración deberá emitirse en el plazo de 1 mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, comunicándose a la persona interesada y a la representación de los trabajadores y trabajadoras. La concesión de la excedencia voluntaria por interés particular está subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas, sin que pueda autorizarse a solicitud del personal laboral fijo cuando se le esté instruyendo un expediente disciplinario y hasta que no haya cumplido la sanción que, en su caso, se le hubiera impuesto. Una vez concedida, la duración mínima de permanencia en la misma es de 4 meses y su duración máxima será indefinida. El derecho a solicitar esta situación solo podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador o trabajadora si han transcurrido 3 años desde el final de la anterior excedencia voluntaria por interés particular. Asimismo, procederá a declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular, con una duración de 2 años, cuando el personal laboral fijo incumpla la obligación de solicitud de reincorporación en el plazo procedente, en los términos y en las situaciones establecidas en este convenio, o cuando no se incorpore de manera efectiva al puesto de trabajo asignado por la Administración, sin causa justificada, ya sea como consecuencia de la resolución de un concurso o de cualquiera de los procedimientos de provisión o reincorporación previstos en este convenio. A los trabajadores o trabajadoras fijos en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, no les será computable el tiempo de permanencia a efectos de antigüedad ni promoción, y, en ningún caso, devengarán derechos económicos. 2. Excedencia para el cuidado de hijos o hijas, cónyuge, pareja de hecho acreditada y otros familiares. El personal laboral tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa por la que se constituya la adopción o el supuesto de guarda. La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento, o en el caso de adopción, de guarda o de acogimiento desde la fecha de la resolución judicial o administrativa correspondiente, teniendo en cuenta en todo caso el límite de la edad de 3 años en el primer caso y de 3 años desde la resolución en los restantes casos. Si el hijo o hija tiene la condición de persona con discapacidad física o psíquica, previa acreditación, la duración de la excedencia podrá ser de hasta 5 años. También tendrán derecho a un período de excedencia no superior a 3 años para atender al cuidado del cónyuge, de pareja de hecho acreditada o de familiar que se encuentre a su cargo, hasta el 2º grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. En el caso de que 2 o más trabajadores o trabajadoras incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio
generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas, relacionadas con el funcionamiento de los servicios. La concesión de esta excedencia se realizará previa declaración de la persona peticionaria de que no desempeña o va a desempeñar una actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal del hijo o hija menor, del cónyuge, de la pareja de hecho acreditada o del familiar. Los trabajadores o trabajadoras en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo durante los 2 primeros años a contar desde que pasaron a dicha situación. Transcurrido dicho período, la reserva será a un puesto del mismo grupo profesional, familia y o especialidad en el mismo departamento ministerial u organismo público y en la misma localidad. El período en que el trabajador o trabajadora permanezca en esta modalidad de excedencia será computable a efectos de antigüedad y de promoción, como tiempo efectivo para la solicitud de excedencia voluntaria, por interés particular, teniendo derecho a la asistencia a cursos de formación y a la participación en el concurso abierto y permanente, y en los procesos de promoción interna, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria y sin que en ningún caso devenguen derechos económicos. En el caso de resultar adjudicatario o adjudicataria en uno de estos procesos, podrá optar entre su incorporación efectiva al puesto de trabajo asignado o la permanencia en esta situación de excedencia, lo que generará un cambio de reserva del puesto de trabajo y o, en su caso, novación del contrato de trabajo. Con carácter previo a la finalización del periodo máximo de duración de esta excedencia, previsto en el presente artículo, el trabajador o trabajadora deberá solicitar la reincorporación con una antelación mínima de 15 días hábiles a dicha finalización. En caso de incumplir dicha obligación, el personal laboral fijo en esta situación será declarado de oficio en excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de 2 años. La finalización de esta excedencia tendrá lugar, asimismo, sin necesidad de que se haya producido el vencimiento de los plazos establecidos anteriormente, cuando se produzca la desaparición sobrevenida del sujeto o hecho causantes. En estos casos, la solicitud de reincorporación deberá realizarse necesariamente en los 15 días hábiles siguientes a dicha finalización, procediéndose, en caso contrario, a la declaración de la situación de excedencia voluntaria por interés particular, por un período mínimo de 2 años a contar desde el día siguiente a la desaparición del sujeto o hecho causantes. En el caso del personal laboral con una relación de servicios de carácter temporal, la reincorporación al puesto de trabajo reservado solo podrá llevarse a cabo si durante la excedencia no se hubiese producido la ocupación de dicho puesto a través de la aplicación de los sistemas reglados de ocupación de plazas vacantes recogidos en el presente convenio, o bien no hubiera finalizado todavía la causa que motivó su contratación temporal. En estos casos, la situación en excedencia por cuidado de hijos o hijas finalizará en el momento en que se produzca dicha cobertura o finalice la causa que motivó la contratación temporal. 3. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Podrá concederse excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado un tiempo mínimo de servicios efectivos al personal laboral fijo cuyo cónyuge o pareja de hecho acreditada resida en otra localidad o, en su caso, fuera del territorio nacional, por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. El trabajador o trabajadora fijo deberá efectuar la solicitud de esta excedencia con una antelación mínima de 1 mes a la fecha a partir de la cual pretenda iniciarse la misma. El tiempo mínimo de permanencia en dicha situación es de 2 años y su duración máxima es indefinida. Al trabajador o trabajadora fijo en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar, no le será computable el tiempo de permanencia a efectos de antigüedad ni promoción, y en ningún caso, devengarán derechos económicos.
4. Excedencia voluntaria por incompatibilidad. Será declarado en esta situación el personal laboral fijo, cualquiera que sea el tiempo de servicios que haya prestado, y en aplicación de la normativa en materia de incompatibilidades, que como consecuencia de la superación del correspondiente proceso selectivo, opte por desempeñar un puesto de trabajo como personal funcionario de carrera o como personal laboral fijo en el sector público fuera del ámbito de aplicación del convenio único, o cuando dentro del ámbito del convenio único, acceda como personal laboral fijo a un grupo distinto por el procedimiento de convocatoria de ingreso libre previsto en el presente convenio. El acceso mediante cualquier sistema de promoción, provisión o movilidad a un puesto de trabajo adscrito a una nueva clasificación profesional, dentro ámbito del convenio único, producirá una novación modificativa del contrato de trabajo, no permitiendo al trabajador o trabajadora fijos conservar derechos respecto de la categoría de origen que ostentasen. El desempeño de puestos de trabajo de carácter temporal en el sector público como personal funcionario interino, o como personal laboral temporal o figura asimilada, no habilitará para pasar a esta situación. A los trabajadores y las trabajadoras fijos en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad, no les será computable el tiempo de permanencia a efectos de antigüedad ni promoción, sin que en ningún caso devenguen derechos económicos. 5. Excedencia por razón de violencia de género. Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible un plazo de permanencia en la misma. En los 2 primeros meses de duración de esta excedencia, la trabajadora tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras. Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, promoción y derechos del régimen de seguridad social aplicable. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar este período por 3 meses, con un máximo de 18, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. La acreditación de la situación de violencia de género se realizará con arreglo a lo establecido a la normativa específica en materia de protección integral contra la violencia de género. 6. Excedencia por razón de violencia terrorista. El personal laboral que haya sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como quienes sufrieran amenazas en los términos de la normativa específica en materia de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un período de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género. Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida. 7. Excedencia forzosa. Tendrá derecho a que se le declare en situación de excedencia forzosa a aquel personal laboral fijo que se encuentre en los siguientes supuestos. A. Elección para cargo público de carácter representativo o función sindical. Tendrá derecho a que se le declare en situación de excedencia forzosa aquel personal laboral fijo que sea elegido para un cargo público representativo o función sindical electiva, de ámbito provincial o superior, de acuerdo con los estatutos del sindicato, que imposibilite la asistencia al trabajo. A los efectos de este artículo se entiende por cargo público representativo a quienes de forma electiva formen parte de las Cortes Generales, asambleas de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, y de las corporaciones locales, cuando, en este último caso, tengan asignado régimen de dedicación exclusiva y perciban retribuciones. En este supuesto, la excedencia forzosa dará derecho a la reserva de un puesto de trabajo de la misma clasificación profesional, en el mismo departamento u organismo y misma localidad del puesto de origen, y al cómputo a efectos de antigüedad de todo el tiempo transcurrido en la misma.
Dicha reincorporación deberá solicitarse en el mes siguiente a la fecha de cese en el cargo público o función sindical, produciéndose la reincorporación inmediatamente. En caso de no efectuarse la solicitud de reingreso en plazo, la persona solicitante pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de 2 años. B. No asignación de plaza tras la suspensión de empleo y sueldo de duración superior a 6 meses o en suspensión de empleo derivada de un proceso penal. El personal laboral fijo en situación de suspensión de empleo y sueldo de duración superior a 6 meses o en suspensión de empleo derivada de un proceso penal, una vez cumplida la sanción o pena, deberá solicitar la reincorporación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su cumplimiento. En caso de que la reincorporación no se produzca en el plazo de 6 meses, contado a partir del día siguiente a la solicitud, salvo causas que sean imputables al trabajador o trabajadora, será declarado en la situación de excedencia forzosa y tendrá derecho a partir de ese momento a percibir el salario base, las pagas extraordinarias y el complemento de antigüedad. En caso de no efectuarse la solicitud de reincorporación en el plazo señalado en el párrafo anterior, el trabajador o trabajadora pasará de oficio a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, en la que deberá permanecer un período mínimo de 2 años, con fecha de efectos desde que se haya producido el cumplimiento de la responsabilidad disciplinaria o penal. Una vez solicitada por el trabajador o trabajadora la reincorporación, se declarará de oficio su pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos del día siguiente a la finalización de la sanción o pena, y hasta que se produzca su reincorporación al puesto de trabajo que le sea asignado o la declaración de excedencia forzosa. El trabajador o trabajadora en situación de excedencia forzosa estará obligado a participar en el concurso abierto y permanente solicitando la totalidad de los puestos de trabajo de su mismo grupo, familia profesional y/o especialidad ubicados en el territorio nacional. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el trabajador o trabajadora será declarado de oficio en excedencia voluntaria, por interés particular, por un periodo mínimo de 2 años. C. Privación de libertad por sentencia firme. Se producirá el pase a excedencia forzosa cuando encontrándose el trabajador o trabajadora fijos en activo, en situación de excedencia con derecho a reserva de puesto de trabajo o en suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo, se declarada su privación de libertad por sentencia condenatoria firme, sin perjuicio de que por expediente disciplinario se adopten las medidas correspondientes o que la sentencia condene a la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público, lo que conllevaría a la extinción de la relación laboral. En este supuesto, el tiempo de permanencia en tal situación no computa a efectos de antigüedad ni da lugar a reserva de puesto de trabajo. El personal laboral fijo en esta situación, una vez en libertad, deberá solicitar la reincorporación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la excarcelación. En caso de que la reincorporación no se produzca en el plazo de 6 meses, salvo causas que sean imputables al trabajador o trabajadora, tendrán derecho a partir de ese momento a percibir el salario base, las pagas extraordinarias y el complemento de antigüedad. Dicha percepción será incompatible con el subsidio que pueda percibir. Durante este periodo el trabajador o trabajadora estará obligado a participar en el concurso abierto y permanente solicitando la totalidad de los puestos de trabajo de su mismo grupo, familia profesional y/o especialidad ubicados en el territorio nacional. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el trabajador o trabajadora será declarado de oficio en excedencia voluntaria, por interés particular, por un periodo mínimo de 2 años. En caso de no efectuarse la solicitud de reincorporación en el plazo señalado en el párrafo anterior, el trabajador o trabajadora pasará de oficio a la situación de excedencia voluntaria, por interés particular, en la que deberá permanecer un período mínimo de 2 años, con fecha de efectos desde que se haya producido la extinción de la responsabilidad penal. En el caso de que con arreglo a la legislación correspondiente el personal laboral fijo privado de libertad pudiese acceder al tercer grado penitenciario,
a petición propia, se procederá a su reincorporación provisional a un puesto de trabajo de características similares a las del último puesto desempeñado y en el mismo departamento ministerial u organismo público, a fin de facilitar su acceso a la mencionada situación penitenciaria. Si en el plazo de 6 meses desde la concesión de dicha reincorporación no se hiciese efectivo el pase al tercer grado penitenciario, volverá automáticamente a la situación de excedencia forzosa. En el supuesto de que sí le sea reconocido el pase al tercer grado penitenciario, tendrá la obligación de participar en el concurso abierto y permanente, solicitando la totalidad de los puestos de trabajo propios de su grupo, familia profesional y/o especialidad que le permitan mantener el citado tercer grado penitenciario. Los trabajadores y trabajadoras en excedencia forzosa no podrán desempeñar actividades en el sector público, bajo ningún tipo de relación funcionarial, contractual o estatutaria, ya sea laboral o administrativa, salvo las que pudieran autorizarse en aplicación de la normativa del régimen de incompatibilidades. Artículo 96. Reingreso. 1. El reingreso al servicio activo desde situaciones que no conlleven derecho a la reserva del puesto de trabajo se efectuará, en todo caso, mediante la participación en el concurso abierto y permanente. 2. No obstante lo anterior, el personal laboral fijo en situaciones con derecho a reserva del puesto de trabajo podrá participar en el concurso abierto y permanente con la finalidad de realizar un cambio de reserva de puesto, sin que en tal caso resulte obligada su incorporación efectiva a la plaza adjudicada, sobre la que formalizará la nueva reserva. 3. Excepcionalmente, la Dirección General de la Función Pública podrá reingresar con carácter definitivo al personal laboral fijo que durante el primer año de vigencia de la situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad declarada como consecuencia de la superación de una convocatoria de ingreso libre en el ámbito del convenio, solicite la reincorporación. El reingreso se efectuará en el puesto de trabajo que le correspondió, como consecuencia de la ejecución de la correspondiente oferta de empleo público y que no llegó a desempeñar de manera efectiva, siempre y cuando todavía se encuentre vacante y sea considerado de necesaria cobertura. 4. Con idéntica excepcionalidad, la Dirección General de la Función Pública podrá reingresar con carácter definitivo al personal laboral fijo que, habiendo participado en el concurso abierto y permanente durante un año natural, a contar desde la primera solicitud, no haya resultado adjudicatario de ninguna de las plazas objeto del concurso. Para poder optar a este reingreso, el trabajador o trabajadora deberá haber solicitado todos los puestos de trabajo de su mismo grupo, familia profesional y/o especialidad en todo el territorio nacional. El reingreso se realizará en un puesto de su mismo grupo, familia profesional y/o especialidad y en ese mismo ámbito. El trabajador o trabajadora podrá también solicitar de forma voluntaria la reincorporación en un grupo inferior, de la misma familia profesional y/o especialidad que el de pertenencia en todo el territorio nacional, produciéndose en este caso la novación modificativa de su contrato de trabajo. Artículo 97. Extinción del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se extinguirá por las causas señaladas al respecto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y normas de desarrollo y concordantes. En el caso de extinción del contrato de trabajo por las causas previstas en el artículo 4.9i del Estatuto de los Trabajadores se priorizará la permanencia del personal en el ámbito del convenio. Artículo 98. Jubilación. La jubilación ordinaria y el régimen jurídico aplicable a la misma será el establecido en la Normativa General de la Seguridad Social. Título 15. Régimen disciplinario. Capítulo I. Principios y responsabilidad disciplinaria. Artículo 99. Potestad disciplinaria. 1. La Administración sancionará mediante la correspondiente resolución las infracciones del personal laboral a su servicio sujeto al presente convenio, en virtud de incumplimientos de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el título 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
con lo dispuesto en este convenio, y en lo no previsto en estas normas, en la legislación laboral. 2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los principios establecidos en el mencionado texto refundido. Los principios y reglas establecidos en el capítulo 6 del título 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido a los deberes de los empleados y empleadas públicos y al Código de Conducta, informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. Artículo 100. Personas responsables. 1. Incurrirá en responsabilidad disciplinaria el personal laboral en los términos del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 2. El personal laboral que tenga su contrato de trabajo suspendido incurrirá en responsabilidad disciplinaria por las faltas que pueda cometer en dicha situación. 3. Una vez emitida una resolución sancionadora, de no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución sancionadora, por hallarse la persona responsable en situación que lo impida, se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita. 4. El personal que fuere objeto de un procedimiento disciplinario y que haya cambiado de destino o de puesto de trabajo durante su instrucción, pasando a depender de otra autoridad administrativa con competencia sancionadora, será sancionado por ésta tras recibir la resolución correspondiente de la autoridad que incoó el expediente disciplinario. Capítulo 2. Faltas y sanciones. Sección primera. Faltas. Artículo 101. Faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias del personal laboral cometidas con ocasión o como consecuencia del trabajo podrán ser muy graves, graves o leves. Artículo 102. Faltas muy graves. Son faltas muy graves, además de las establecidas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las siguientes. A. La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. B. El falseamiento voluntario de datos e informaciones y la manipulación de datos y programas con ánimo de falsificación, o la utilización de los medios de la Administración para intereses particulares de tipo económico. C. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante 5 o más días al mes. D. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de 10 ocasiones al mes o durante más de 20 al trimestre. E. La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercuten negativamente en el trabajo. F. La tolerancia o encubrimiento de las personas de superior rango jerárquico respecto de las faltas graves o muy graves cometidas por las personas subordinadas jerárquicamente. G. El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales contempladas en la normativa sobre la materia, entendiendo como tal cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de otro trabajador o trabajadora, o de terceras personas. Artículo 103. Faltas graves. Son faltas graves. A. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a las personas con superior rango jerárquico, o al resto de empleados o empleadas públicos. B. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de las personas con superior rango jerárquico relacionadas con el trabajo y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo, o las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio. C. La desconsideración grave con los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del trabajo y con los empleados o empleadas públicos. D. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que se contemplan en la normativa vigente. E. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de 3 o 4 días en el período de un mes. F. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre 6 y 10 ocasiones al mes, cuando acumulados supongan un mínimo de 10 horas mensuales. G. El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada. H. La simulación de enfermedad o accidente. Y la simulación o encubrimiento de faltas de otras personas empleadas públicas
en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo, o el falseamiento o evasión de los sistemas de control horario. J. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado. K. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o documentos de trabajo. L. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. M. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por razón del trabajo. N. El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. Se considerará abuso de autoridad la comisión por superior jerárquico de un hecho arbitrario, con infracción de un derecho del trabajador o trabajadora reconocido legalmente por este convenio, Estatuto de los Trabajadores y demás leyes vigentes, de donde se derive un perjuicio notorio para la persona subordinada, ya sea de orden material o moral. O intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente establecidas. P. La presentación de un documento falso, público o privado, o la alteración de uno verdadero cuando hiciera uso del mismo en su relación laboral con la administración, para el ejercicio de alguno de los derechos recogidos en el presente convenio. Q. El acceso indebido a activos de información, a páginas web y a redes de comunicación que haya sido restringido, de acuerdo con la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica. Artículo 104. Faltas leves. Son faltas leves. A. La leve incorrección con los ciudadanos y ciudadanas y, en general, con los usuarios y usuarias del servicio, así como con los compañeros o compañeras de trabajo. B. El retraso injustificado, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. C. La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. D. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de 1 o 2 días al mes. E. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo de 3 a 5 ocasiones al mes. F. El descuido en la conservación de los locales, material o documentos de trabajo. Sección segunda. Sanciones. Artículo 105. Tipos de sanciones. Por la comisión de faltas disciplinarias se pueden imponer las siguientes sanciones. A. Despido disciplinario. B. Suspensión de empleo y sueldo. C. Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia del trabajador o trabajadora, y sin derecho a indemnización. D. Demérito, consistente en la inhabilitación de participación en procesos de promoción interna, de concurso de traslados abierto y permanente, carrera horizontal o en otros procedimientos de provisión de puestos de trabajo. E. Apercibimiento escrito. Artículo 106. Sanciones por faltas muy graves. Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de faltas muy graves son las siguientes. A. Despido disciplinario, que comportará además la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo en la misma categoría profesional, o en otra con funciones similares a las que se desempeñaban. B. Suspensión de empleo y sueldo de 3 meses y 1 día a 2 años. C. Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia del trabajador o trabajadora, sin derecho a indemnización. La duración será de 3 años, a contar desde la efectividad del cambio al nuevo destino sin cambio de localidad, y el trabajador o trabajadora no podrá obtener nuevo destino por cualquier procedimiento de movilidad en el centro directivo o unidad administrativa, en donde estuviera prestando servicios en el momento en el que se ejecute la sanción. En caso de que la sanción comportara cambio de localidad, la persona sancionada no podrá obtener destino por cualquier procedimiento de movilidad a la localidad en donde se encontrara prestando servicios en el momento en el que se ejecute la sanción durante los 3 años mencionados. D. Demérito, consistente en la inhabilitación para la participación en procesos de promoción interna, de concurso abierto y permanente, carrera horizontal o en otros procedimientos de provisión de puestos de trabajo,
por un período de 1 año y 1 día a 5 años, a contar desde la firmeza administrativa de la sanción. Artículo 107. Sanciones por faltas graves. Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de faltas graves son las siguientes. A. Suspensión de empleo y sueldo por un período de 3 días a 3 meses. B. Demérito, consistente en la inhabilitación para la participación en procesos de promoción interna, de concurso abierto y permanente, carrera horizontal o en otros procedimientos de provisión de puestos de trabajo, por un período de hasta 1 año a contar desde la firmeza administrativa de la sanción. Artículo 108. Sanciones por faltas leves. Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de faltas leves son las siguientes. A. Suspensión de empleo y sueldo de hasta 2 días. B. Apercibimiento escrito. Artículo 109. Criterios para la determinación de las sanciones. Los criterios para determinar el alcance de la sanción serán los siguientes. A. El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta. B. El daño al interés público, pudiendo ser económico o no. C. La reiteración o reincidencia. D. El grado de participación. La parte de la jornada u horario que no se realice dará lugar a la deducción proporcional de las retribuciones, descuentos en la nómina que no tienen carácter sancionador, sin perjuicio de la imposición de la sanción disciplinaria que pueda corresponder por el incumplimiento de la jornada u horario de trabajo, incluido el abandono del servicio. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones, u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o trabajadora, o multa de haber. Artículo 110. Imposición de las sanciones. Los órganos competentes para la imposición de las sanciones son los siguientes. 1. Para las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves, la persona titular de la subsecretaría del ministerio respectivo. 2. Para las sanciones impuestas por faltas leves, la persona titular de la dirección general respectiva, en caso de que la persona sancionada esté destinada en los servicios centrales, o la persona titular de la delegación del gobierno en la comunidad autónoma, en caso de que la persona sancionada esté destinada en los servicios periféricos. Artículo 111. Readmisión en caso de despido disciplinario improcedente. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado, como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. Sección 3. Prescripción, extinción y cancelación. Artículo 112. Prescripción de las faltas y de las sanciones. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. 2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o por la fase de diligencias previas informativas que, en su caso, pueda realizarse, incluida la audiencia previa al interesado o interesada que pueda instruirse en su caso. 3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. 4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde la firmeza en vía administrativa de la resolución sancionadora. Artículo 113. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. 1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas. A. Cumplimiento de la sanción. B. Prescripción de la falta cometida o de la sanción impuesta. C. La pérdida de la condición de personal laboral, si bien no supondrá la extinción de la posible responsabilidad civil o penal por actos cometidos con anterioridad a la extinción de la relación laboral. Artículo 114. Anotación y cancelación de las sanciones impuestas. 1. Las sanciones impuestas se anotarán en el Registro Central de Personal. 2.
La cancelación de estas anotaciones se producirá de oficio o a instancia del trabajador o trabajadora a los 3 meses para las faltas leves, al año para las graves y a los 2 años para las muy graves, a partir de la fecha en la que finalice su cumplimiento. 3. No se computarán a efectos de reincidencia o reiteración las sanciones canceladas o que hubieran podido serlo. Artículo 115. Denuncias a instancia de parte. 1. El personal laboral podrá dar cuenta por escrito, por sí o a través de sus representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad personal o profesional, incluido el acoso laboral, sexual o por razón de sexo. En su caso, el trabajador o trabajadora procederá de acuerdo con los protocolos de actuación aprobados por la Administración para este tipo de conductas. 2. La Administración, a través del órgano directivo al que estuviera adscrito la persona interesada, abrirá la oportuna información previa e instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda. Capítulo 3. Procedimiento sancionador. Artículo 116. Obligatoriedad de procedimiento. 1. Para la imposición de sanciones por la comisión de faltas muy graves o graves, será necesaria la instrucción del correspondiente procedimiento, siendo preceptiva la audiencia a la persona interesada. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento abreviado con audiencia a la persona interesada. 2. El incumplimiento del principio de audiencia dará lugar a la nulidad de lo actuado, debiendo retrotraerse la tramitación del procedimiento al momento en que se produjo su incumplimiento. 3. El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, observándose las normas reguladoras del mismo y, entre ellas, los principios del procedimiento sancionador establecidos en la normativa vigente, siendo nulas las sanciones impuestas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Además, será de aplicación el régimen legal sobre derechos de las personas interesadas establecidos en normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Artículo 117. Duración. 1. La duración del procedimiento disciplinario no excederá de 6 meses, a contar desde su incoación. Vencido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se producirá su caducidad. 2. No se producirá la caducidad si el expediente hubiese quedado paralizado por causa imputable a la persona inculpada. 3. La declaración de caducidad que, en su caso, se dicte no implica la prescripción de la falta cometida, que se ajustará a estos efectos a los plazos establecidos, por lo que si el plazo exigido para ello no hubiera prescrito la falta, se podrá iniciar un nuevo expediente sancionador. Artículo 118. Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal. 1. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal. 2. Adoptada la suspensión del procedimiento, ésta se extenderá hasta la notificación de la sentencia firme o la resolución judicial que ponga fin al proceso penal. 3. La sentencia condenatoria del órgano judicial impedirá la imposición de sanción disciplinaria si existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la falta disciplinaria y la infracción penal. 4. Si no existe tal identidad, o si existiendo, el procedimiento penal finaliza con sentencia absolutoria u otra resolución sin declaración de responsabilidad penal que no esté fundada en la inexistencia del hecho, podrá iniciarse o reanudarse el correspondiente procedimiento disciplinario para determinar la posible existencia de falta disciplinaria. 5. En todo caso, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a la Administración. Artículo 119. Inicio. 1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada de otros órganos o por denuncia. 2.
La Administración podrá acordar con carácter previo a la incoación del expediente disciplinario una fase de diligencias previas informativas cuando tenga conocimiento de hechos presuntamente susceptibles de ser sancionados. Este trámite no interrumpirá los plazos de prescripción de las faltas. El inicio de esta fase se acordará por el órgano competente para la incoación del expediente disciplinario, que designará al empleado o empleada público que se encargue de llevarlas a cabo y que deberá reunir todos los requisitos exigidos para actuar como persona instructora. 3. En caso de que se decida iniciar el expediente sancionador, por considerarse, tras la fase de diligencias previas, que existen razones para iniciarlo, la información recabada y las conclusiones se incorporarán al procedimiento sancionador que se instruya. 4. El acuerdo de inicio deberá contener, al menos, los posibles hechos susceptibles de sanción, y se notificará al presunto infractor, a la persona que se designe como instructora, y en el caso de que potestativamente se designe secretario o secretaria, a la persona que haya sido designada como tal, así como a los y las representantes del personal laboral y a los delegados y delegadas sindicales de la sección sindical que corresponda en el caso de afiliación conocida o alegada por la persona expedientada, salvo que solicite que no se lleve a cabo esta comunicación. 5. De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse la resolución de iniciación a la persona denunciante. 6. En caso de que la persona inculpada tenga la condición de delegado o delegada sindical, o de personal o cargo electivo en una organización sindical, deberá notificarse el acuerdo de inicio al órgano de representación unitaria o al órgano sindical correspondiente, para que pueda ser oída durante la tramitación del procedimiento. 7. La persona instructora deberá ser un funcionario o funcionaria a quien se le haya requerido para el acceso al cuerpo o escala, un nivel de titulación igual o superior al exigido para su acceso al personal laboral que resulte inculpado. La persona designada como secretaria, de haberse procedido a dicha designación, podrá ser personal funcionario o laboral, sin que tenga que cumplir necesariamente la condición de la titulación señalada anteriormente, teniendo funciones de asistencia a la persona instructora, y sin que pueda sustituir a ésta en ninguna de las fases del procedimiento. Artículo 120. Medidas cautelares. 1. Durante cualquier fase de un expediente disciplinario por falta muy grave, podrá acordarse, por el órgano que acordó su iniciación, la suspensión provisional de empleo del trabajador o trabajadora presuntamente responsable de la falta, cuando se considere que su presencia en el centro de trabajo pudiera ocasionar perjuicio para el servicio, para otros empleados o empleadas públicos, o cuando razones justificadas así lo aconsejen. 2. La suspensión provisional no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable a la persona interesada. 3. También podrá acordarse durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el órgano jurisdiccional que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. 4. Durante la suspensión provisional, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a percibir únicamente las retribuciones salariales básicas, incluida la cuantía derivada de la antigüedad. 5. Cuando la suspensión provisional se eleva definitiva, el trabajador o trabajadora deberá reintegrar la cantidad percibida durante el tiempo de duración de aquella. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción, la Administración deberá restituirle la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. 6. Cuando la suspensión provisional no sea declarada definitiva, el tiempo de duración de la misma se computará como servicios efectivamente prestados, debiendo acordarse la inmediata reincorporación a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y de otra naturaleza que procedan desde la fecha de inicio de la suspensión provisional. 7. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será computado para el cumplimiento de la suspensión de empleo y sueldo.
En este caso, tampoco la suspensión provisional se computará a efectos de antigüedad o de servicios efectivos. 8. Asimismo, podrá adoptarse cualquier otra medida cautelar que se considere conveniente para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, sin que dichas medidas puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos fundamentales. Artículo 121. Instrucción. 1. La persona instructora procederá a tomar declaración a la persona inculpada, así como evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que aquella hubiera alegado en su declaración. 2. La persona inculpada podrá solicitar la recusación de la persona instructora o, en su caso, del secretario o secretaria, si considera que se dan las causas establecidas en la normativa vigente. Asimismo, la persona instructora o, en su caso, el secretario o secretaria podrá plantear su abstención. La resolución de la abstención y de la recusación se efectuará por la autoridad que acordó la incoación del expediente y, en caso de admitirse alguna de ellas, procederá una nueva designación. 3. La persona instructora ordenará la práctica de cuantas diligencias y pruebas considere adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y el esclarecimiento de las responsabilidades, pudiendo requerir además los informes que estime oportunos. 4. Pliego de cargos. En el plazo de un mes desde la designación de la persona instructora, ampliable en 15 días más en caso necesario, deberá notificarse el pliego de cargos que deberá contener como mínimo lo siguiente: hechos que se imputen al trabajador o trabajadora, falta presuntamente cometida y posible sanción a imponer. El pliego de cargos deberá estar redactado de modo claro y preciso. La persona inculpada podrá, en el plazo de 10 días hábiles desde la notificación del pliego de cargos, proponer los medios de defensa que considere oportunos y realizar cuantas alegaciones estime procedentes. 5. Práctica de la prueba. Contestado por el trabajador o trabajadora el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, la persona instructora podrá acordar la práctica de las pruebas que considere, así como la práctica o denegación de las propuestas. La persona instructora comunicará por escrito a la persona inculpada las pruebas que se realicen, así como las que se denegasen. La denegación de la prueba será debidamente motivada y solo podrá acordarse dicha denegación en caso de que las cuestiones a probar sean innecesarias para el procedimiento. En el caso de declaraciones testificales, la persona inculpada podrá proponer un pliego de preguntas a realizar durante la misma, cuya denegación por la persona instructora deberá ser motivada. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 6. Propuesta de resolución y trámite de audiencia. En la propuesta de resolución deberán constar los hechos declarados probados que se imputan al trabajador o trabajadora, la valoración jurídica de los mismos, el resultado de las pruebas que en su caso se hubieran practicado y la sanción propuesta. Del expediente completo con la propuesta de resolución se dará traslado a la persona inculpada para que pueda efectuar las alegaciones pertinentes en el plazo de 10 días hábiles. Asimismo, si hubieran comparecido en el procedimiento, se dará traslado al comité de empresa o a los delegados o delegadas de personal y a la representación sindical que hubiera comparecido en el procedimiento, para que en el mismo plazo puedan ser oídos. Recibidas las alegaciones de la persona afectada o en caso de que no realice alegaciones, se dará traslado del expediente al órgano competente para resolver, que deberá ser distinto del órgano encargado de la fase de instrucción, y que adoptará la decisión de sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer aspectos confusos del expediente. En este último caso se dará traslado de dichas diligencias al trabajador o trabajadora en el plazo de 10 días hábiles para que pueda efectuar las alegaciones que considere oportunas exclusivamente sobre tales diligencias. Artículo 122. Terminación. 1. La resolución deberá contener como mínimo los siguientes elementos: hechos probados, falta cometida, preceptos en que aparece tipificada, trabajador o trabajadora responsable,
sanción impuesta y fecha de efectos. 2. La resolución se notificará a la persona expedientada, con expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que deben de interponerse y plazo para ello. Asimismo, se comunicará al comité de empresa o delegados o delegadas de personal y a la representación sindical que hubiera comparecido en el procedimiento. 3. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se imponga y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes, salvo que por causas justificadas se establezca otro distinto en la propia resolución. Artículo 123. Procedimiento abreviado para faltas leves. 1. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo mediante un procedimiento abreviado con audiencia a la persona interesada. 2. El acuerdo, al que se acompañará la documentación que se dispusiera, se notificará a la persona presuntamente infractora, y cuando proceda a la persona denunciante y al órgano sindical correspondiente. En el acuerdo de iniciación se citará a la persona presuntamente infractora con una antelación suficiente a la fecha señalada para el trámite de audiencia y se incluirá el hecho que se le imputa. 3. Realizado el trámite de audiencia, se dictará la resolución. Título 16. Derecho supletorio. Artículo 124. Derecho supletorio. En todo lo no previsto en el presente convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales o reglamentarias que resulten de aplicación. Modificación parcial del IV Convenio Colectivo Único para el personal de la Administración General del Estado. En relación con el acuerdo del Pleno de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único, de 29 de noviembre de 2022. Los complementos de puesto de trabajo del artículo 59,5 que corresponda percibir al personal contemplado en este anexo, tendrán las cuantías fijadas en el anexo tercero para cada grupo profesional. El resto de complementos salariales que corresponda percibir a este personal mantendrán las mismas cuantías vigentes en el año 2018, con las actualizaciones retributivas que correspondan conforme a los mecanismos previstos en el presente convenio. Modificación del anexo tercero. Se propone la modificación de todas las tablas retributivas correspondientes a los anexos B y C, en los términos siguientes. Anexo tercero B. Complementos singulares de puesto. Artículo 59,51 de abril Convenio Único. Anexo tercero B. 1 cuantías anuales en euros. Anexo tercero B. 2 cuantías anuales en euros. Anexo tercero B. 3 cuantías anuales en euros. Anexo tercero B. 3 cuantías anuales en euros. Anexo tercero C. Complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual. Artículo 59,5, de abril Convenio Único. Anexo tercero C. 1 complemento de nocturnidad. Cuantías anuales en euros. Anexo tercero C. 2 complemento de turnicidad. Cuantías anuales en euros. Anexo tercero C. 3 complemento de disponibilidad horaria. Cuantías anuales en euros. Anexo tercero C. 4 complemento de jornada partida. Cuantías anuales en euros. Anexo tercero C. 5 complemento de prolongación de jornada. Cuantías anuales en euros. Anexo tercero C. 6 realización de trabajo en domingos y festivos. Cuantías anuales en euros. Anexo tercero C. 7 complemento de obra. Cuantías anuales en euros. Disposición transitoria séptima. Disposiciones sobre complementos. Se modifica íntegramente su contenido con la redacción siguiente. 1. Los complementos singulares de puesto modalidad A3, asignados a puestos de trabajo ocupados de los grupos profesionales 4 y 5 del 3 Convenio Único, dejarán de percibirse por integrarse su cuantía en el salario base establecido en las tablas salariales incluidas en el anexo segundo, con efectos de 1 de enero de 2019. 2.
Los complementos singulares de puesto modalidad A2 asignados a puestos de trabajo ocupados del Grupo Profesional 3 del 3 Convenio Único se continuarán percibiendo mientras el puesto esté ocupado, suprimiéndose cuando el puesto quede vacante. 3. Los complementos singulares de puesto modalidades A2 y A3, asignados a puestos ocupados no contemplados en los apartados anteriores, continuarán percibiéndose mientras el puesto esté ocupado, suprimiéndose cuando el puesto quede vacante. 4. Los complementos singulares de puesto modalidades AR2, AR3, A idiomas, B, atención directa al público y C, manejo de fondos públicos asignados a puestos ocupados continuarán percibiéndose mientras el puesto esté ocupado, suprimiéndose cuando el puesto quede vacante. 5. La masa salarial correspondiente a los complementos suprimidos en aplicación de los apartados anteriores será objeto de distribución, previo acuerdo de la comisión paritaria, por la comisión negociadora. 6. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 12ª del IIV Convenio Único, cada departamento u organismo, previo informe favorable de la comisión paritaria del Convenio Único, elevará a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones una única propuesta de adaptación de sus respectivas relaciones de puestos de trabajo en lo referente a la implantación del nuevo sistema de complementos de puestos de trabajo, de acuerdo con los criterios que establezca la comisión negociadora. Disposición derogatoria única. Se modifica en el sentido de que queda derogado el apartado D de la disposición transitoria 13ª de este convenio.